responsabilidad del Estado. Análisis de la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado a partir de 1991. Responsabilidad objetiva como primera reacción. La primera reacción del Consejo de Estado, luego de la consagración de la nueva Constitución del artículo 90, fue afirmar que lo que había dicho o hecho dicho mandato constitucional era objetivizar la responsabilidad patrimonial de la administración pública, puesto que ahora el fundamento de esta se encontraba en el concepto jurídico de la elección, daño antijurídico. Durante esta primera etapa, la jurisprudencia de la corporación se nutrió principalmente con los aspectos en el amplio sector de la doctrina española, que sostiene la teoría de la objetivación de la responsabilidad estatal. Pues al hablar del fundamento de la responsabilidad se encuentra un concepto de elección o perjuicio antijurídico. No se estaba refiriendo al perjuicio causado antijurídicamente, es decir, no se estaba realizando un juicio de valor sobre la conducta del agente productor del daño, sino que se refiere a mirar únicamente el daño antijurídico, sin importar la conducta de la administración que fue jurídica o injurídica. La sentencia 31 de octubre de 1991. En esta sentencia, al resolver un recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, en la cual no se condenó la Nación o Ministerio de Obras Públicas por el perjuicio causado por motivo de la caída de una piedra en la carretera Panamericana del Sur. El Consejo de Estado manifestó que la sentencia será revocada, pues no es suya la perspectiva jurídica que manejó y al hacer valoración jurídica y fáctica de todas las circunstancias particulares del caso, y no se patrocina esta manera de razonar el que no encontrara fallas del servicio, porque el caso no se deja de manejar con esta última perspectiva jurídica, sino con la filosofía de la importancia ideal de la elección. Esto es como todo perjuicio antijurídico, que es la base o fundamento del deber de reparación y que se encuentra su apoyo constitucional en el artículo 90 de la Carta. En la continuación del Consejo de Estado entra a precisar el concepto de daño antijurídico, para lo cual cita la definición que del concepto realiza el autor español Leguina. Sentencia 30 de julio de 1992. En esta sentencia, el Consejo de Estado, luego de traer a colación el artículo 90 de la nueva Carta Política, realiza un análisis de dicho artículo en los siguientes términos. El texto que se deja transcrito se desprende o términos generales. A. Que la responsabilidad del Estado, directa o objetiva, surge en una acción o una omisión. B. Que esta acción u omisión debe ser imputable a una autoridad pública. C. Que esa acción o omisión imputable a una autoridad cause un daño antijurídico a una persona natural o jurídica. Se entiende así porque se califica esa responsabilidad de objetiva. En principio no juega el problema de la culpa, ya que la norma constitucional desplaza el problema de la antijuricidad de la conducta de la persona administrativa, un funcionamiento irregular del servicio público, y que radica antijuridicidad del daño. El Consejo de Estado acoge a la teoría mixta de la responsabilidad. Más adelante, en una jurisprudencia, el Consejo de Estado se aparta de la tesis un poco radical sobre la responsabilidad objetiva de la administración pública y empieza a acoger esa tesis, que según dice que el artículo 90 de la Constitución no eliminó la responsabilidad por falla del servicio, sino que lo hizo con un amplio ámbito
que se hizo un modo de que abra la responsabilidad tanto por el funcionamiento normal de los servicios como por el funcionamiento normal de los servicios, rompiendo así igualdad de los ciudadanos frente a la ley y a las cargas públicas. La sentencia 25 de febrero de 1993. Pero decir que el daño antijurídico no requiere significar que la noción de la falta o falla del servicio desapareció de la responsabilidad estatal, menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla si la hubo o la conducta irregular que no leccionó. En síntesis, la nueva Constitución, a pesar de su amplitud en la materia de la responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva, ni borró el del ordenamiento de la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de la imputabilidad y del daño antijurídico así lo dan a entender. La sentencia 2 de marzo de 1993, esta nos dice que dicha providencia del Consejo de Estado vuelve a reiterar esta idea cuando expresa que la consagración misma del daño antijurídico como supuesto de la responsabilidad estatal no está ni objetivizándola ni descargándola de dicha responsabilidad de la nación de la falla del servicio, sino solo ampliando un ámbito de ampliación, porque así esta puede darse no solo cuando el daño provenga de la conducta irregular o ilegal de la administración, en sentido lato, como el servicio funcionó irregularmente o no funcionó. No es del todo exacto que luego de la expedición de la Carta de 1991 de la responsabilidad estatal se volvió objetiva y en ningún evento se pudo probar la conducta irregular de la administración que produjo el daño. Aunque sí se puede estimizar que la jurisprudencia deberá tener en cuenta criterios donde objetivice para la interpretación. El estado actual de la jurisprudencia. El estado actual de la jurisprudencia del Consejo de Estado expone que el fundamento único de la responsabilidad patrimonial de la administración pública es el daño antijurídico y afirma que esto permite que se compete la responsabilidad del Estado estatal, ya que sea porque se da un funcionamiento anormal del servicio o por su funcionamiento que, aunque normal, produce un daño que el administrado no se encuentre en la obligación de soportar. La sentencia del 21 de octubre de 1999. No hay duda de que el fundamento de responsabilidad de Estado se desplazó de la ilicitud de la conducta causante del daño, falla del servicio o culpa del Estado, al daño mismo, siempre y cuando este fuese antijurídico. Esa sola circunstancia cambia de modo fundamental la naturaleza y la finalidad de la institución, que de simplemente sancionatoria pasa a ser típica reparatoria, tomando en cuenta que para operatividad no tanto al agente del daño, merecedor de la sanción, sino a su víctima merecedora de la reparación. Una visión de esa naturaleza ha permitido que la responsabilidad del Estado se comprometa frente a los daños que origina tanto su acción injurídica, como ha sido la tesis tradicional, como su conducta lícita, con mayor énfasis en el carácter netamente reparatorio que ha ido adquiriéndolo en la teoría. La sentencia 3 de febrero del 2000. Esta sentencia encontramos un contexto que toma importancia en el concepto del daño antijurídico, contenido en el mandamiento constitucional del artículo 90, puesto que sobre él, en tanto afecta a la víctima, se identifica que la responsabilidad del Estado, a condición de la que sea imputable, se desliga de esta manera. La antijuricidad del daño de su caución antijurídica, esta última será de adelante un simple criterio de imputación de daños que, junto a otros criterios tales como la ilegalidad del acto, la
ruptura del equilibrio de las cargas públicas, el riesgo creado en el peligro de los terceros, según algunos autores, el enriquecimiento indebido. Permite trasladar los efectos negativos del dañoso desde el patrimonio de la víctima hacia el patrimonio de la administración. Gracias.